commencer ma petite journée et me réveiller. Moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawam, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, Fort comme vous l'aimez. Pues es un gran honor, reitero, el que podamos charlar esta tarde, noche, para los que nos vean en el programa, con don Juan Alarcón, que es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Guerrero, ¿no? Claro, Rafael. Y bueno, te agradecemos, ya lo dije al inicio, tu presencia. Y sí quisiéramos iniciar esta charla con nuestro presidente. Sabemos que ya conoces su trayectoria. Sí, es correcto. Pero si tú gustas, ya tienes los micrófonos de la radio de Derechos Humanos para que inicies la conversación. Pues bueno, yo no puedo dejar de lado a Igor Petit, que es uno de los precursores en la lucha del colectivo LGBT, que también nos está haciendo favor de acompañarnos, que es una persona que quiere, respeta y admira muchísimo a don Juan Alarcón, que él es el que me hizo la deferencia de poder estar aquí con ustedes esta tarde. Y bueno, pues me gustaría que dentro de la charla él también estuviera colaborando, porque claro, bueno, pues él conoce bastante su trayectoria. Pero bueno, si me permiten, para iniciar, don Juan, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, primero que nada me gustaría que me platicara quién es don Juan Alarcón, cómo surge esta figura emblemática que es hoy por hoy en la defensa de los derechos humanos, cómo surge todo su trabajo, de dónde inicia. Buenas tardes, primeramente, me da mucho gusto y es gratificante tener la presencia aquí de Rafael Ramírez, de Igor Petit, de Noemí, de Juan López, tantos compañeros que se dedican a la fotografía, compañeras trabajadoras aquí de la Comisión de Derechos Humanos, en los medios de comunicación, y don Marcos, que es el que dirige aquí los aparatos y toda la cuestión tecnológica de la radio. La radio se inauguró recientemente, vino el gobernador a inaugurar esta radioemisora vía internet. Queremos impulsarla, pero lamentablemente siempre el factor económico es importante. Yo estoy muy contento de tener la presencia de ustedes, de contar con los apoyos de todos ustedes, porque solamente con el apoyo social se puede lograr un propósito, un programa, un proyecto, como es sobre todo un proyecto muy controvertido, como es el de la diversidad sexual, como es el de la lucha contra la homofobia, la igualdad entre pares, entre hombres y mujeres, los avances que se han operado en la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, sobre las cuestiones de respeto a las diferencias de todo tipo, entre ellas las diferencias de carácter sexual. Claro. Bueno, ha sido importante toda esta gama de propósitos programáticos y además imperativos dentro del orden constitucional. ¿Cómo surge Juan Alarcón? Una pregunta para mí muy difícil de contestar. Bueno, a mí en la Comisión de Derechos Humanos, empezaría por decir esto, surjo como un nombramiento de José Francisco Ruiz Massieu, que era el gobernador en aquel entonces del año de 1990, cuando a mí se me nombra presidente, y con el apoyo unánime del Congreso del Estado. Ese es el primer paso histórico que se da el 27 de septiembre de aquel año de 1990. Rendí mi protesta ante el Congreso del Estado y el gobernador José Francisco Ruiz Massieu, que era muy cuidadoso en sus cosas, en sus propuestas, en sus proyectos,
tuvo la idea de que en el nombramiento de Juan Alarcón no solamente fuese un nombramiento a secas, nombro a Juan Alarcón y pido al Congreso apruebe este nombramiento, sino que dice, nombro a Juan Alarcón por esto, porque fue un luchador social, porque él participó en el movimiento por la autonomía universitaria, porque él ha estado al margen de la participación partidista en Guerrero. Desde que fue candidato a presidente municipal no ha tenido ninguna participación en las cuestiones de partidos políticos. Y así se sigue argumentando, porque para él decía, este nombramiento debe ser razonado, no solamente decir nombro a fulano y tal, pues porque es abogado por esto, ¿no? Sino que él razonó el nombramiento y así lo gira al Congreso del Estado. El Congreso del Estado lo discute y afortunadamente lo aprueba por unanimidad. Y entonces así surjo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Pero ¿cuáles son los antecedentes? Ya lo decimos en la argumentación, en los razonamientos que hace don José Francisco Pérez. Y en efecto, pues pasé por la universidad, pero no por la calle, no por la calle, la universidad. Entré a la universidad, estuve en ella, participé en los mejores momentos históricos de la lucha universitaria, más allá de la universidad, cuando era colegio del Estado. Nosotros, yo como que siendo presidente de la Federación de Estudiantes Guerrerenses, como que al primer Congreso de Estudiantes Guerrerenses del Estado. Wow. Qué interesante. Y de ahí se proyecta una federación universitaria. Después, antes de eso, yo ocupé la presidencia del bachillerato único del Colegio del Estado, y después ocupo la presidencia de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho de la universidad, ya siendo universidad. A mí me toca la transición entre Colegio del Estado y universidad. Digo, fue una fortuna y un privilegio, claro, el que me haya tocado estar en los dos momentos históricos. Claro. El Colegio del Estado, que era un magno instituto académico, de estudio, de investigación, de cultura, de proyección cultural, y luego pasar a ser un universitario. Creo que estas son las cuestiones que históricamente a mí me satisfacen mucho, independientemente de las cosas que ocurrieron y que se dieron como consecuencia de todos estos movimientos, que no fueron fáciles. Ahorita podemos decir fácilmente, bueno, participé ahí en la lucha por la autonomía, no, pero la verdad quiero decirte que nos daban unas madrizas tremendas, claro, ¿no? Que claro, fuimos golpeados, yo fui encarcelado varias veces, yo tuve que sacar a Lucio Cabañas, por ejemplo, y Mario Rebollero de la cárcel de Natoyac de Álvarez, con una manifestación magna que logramos impresionar y presionar a la institución gobierno con el propósito de que pusieran en libertad a Lucio y a Pedro Rebollero, que habían sido encarcelados. Yo no fui encarcelado en esa ocasión, la verdad, porque corrí. Y yo veo que usted es una persona de mente abierta, muy incluyente, muy respetuoso de los derechos humanos en lo general, y es algo que yo admiro muchísimo en este tipo de personajes. ¿Usted cómo ve, cómo evalúa el desarrollo de los avances jurídicos, sociales que ha tenido el colectivo LGBT en el estado de Guerrero específicamente? Mira, la verdad, Igor Petit me lanza muchas porras. Sí. Es mi amigo, me quiere mucho,
Eso creo, ¿no? ¿Quién sabe? No, sí, me consta que sí. Le ponemos la firma. Bueno, pero con él empezamos a hablar acerca de la diversidad sexual, de las luchas lésbico-gay, yo no sabía de ello, de las cuestiones de los enfermos de VIH-Sida. Él prácticamente me condujo por esos vericuetos de la lucha social a favor de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Y por ese motivo quedé encuadrado como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, además, en la obligación de defender la diversidad sexual, de luchar en contra de la homofobia. Es decir, los derechos humanos respetan la dignidad de las personas, Claro. luchan contra todo tipo de acoso, todo tipo de violencia, y entonces, como consecuencia, nosotros luchamos en contra de esa violencia que se da en contra de las personas que tienen diferencias sexuales, Heterosexual. exactamente diferentes a lo heterosexual. En consecuencia, pues esto ha sido uno de los aspectos con los cuales hemos transitado en diversos momentos y pues aprovechando este medio de comunicación modesto que tiene la Comisión de Derechos Humanos, aquí bajo la dirección de mí, pues tratamos de dar a conocer los programas y proyectos que tiene la Comisión de Derechos Humanos y difunde todos estos aspectos relacionados con la comunidad lésbico-gay y la diversidad sexual. Por este motivo, y impulsado inspirado, vamos a decir, por las ideas de Igor, nosotros pensamos en que era conveniente recibir aquí a doña Elsa Aguirre, la actriz que pues yo desde que recuerdo tengo una gran admiración y respeto. Es una mujer institución, es una diva, es una gloria del cine nacional en su época de oro, Claro. que trascendió desde entonces y que ahora es representativa de esa generación en las generaciones del presente. Entonces, yo creo que bien merecido este evento, repito, inspirado en las ideas de Igor Petit. De lo contrario, quizá no tendríamos pues esa chispa para realizar eventos tan importantes como este. Yo creo que doña Elsa, bueno, vamos a quitarle lo de doña. Yo creo que Elsa Aguirre, la actriz hermosa, puede ayudarnos mucho. Yo no veo el presente en este momento de que le vamos a hacer este evento, de que lo que ha hecho ella con la fraternidad yoga, de lo que ha hecho con los internas en los centros de reinserción social, lo que haya podido hacer en relación con los grupos en situación de vulnerabilidad. Yo veo algo más allá, que ella puede ser una generosa y muy eficaz promotora de los derechos humanos, de los derechos de la diversidad sexual, pero además una buena impulsora del turismo en Guerrero. Interesante. Y bueno, ya que estamos entrados en este tema, Igor, ya que me está comentando don Juan Alarcón que tú eres culpable de tantas bondades y beneficios para los derechos LGBT, que ha sido punta de lanza en Guerrero para esta lucha, para conseguir la igualdad y la inclusión, cuéntame, en tu calidad de ciudadano, no de funcionario, de ciudadano, ¿cómo vives los derechos humanos a partir de que don Juan Alarcón es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos? Gracias, Rafael, muy amable y agradezco muchísimo la invitación.
Pues mira, la verdad es de que no hay tal bondad, solo estamos haciendo lo correcto. Lo justo es lo justo, y decían por ahí, darle al César lo de que es del César y a Dios lo que es de Dios. Don Juan Alarcón Hernández en Guerrero es el paladín de los derechos humanos, es Juan Pueblo, así se le conoce también, uno de los guerrerenses más distinguidos, más amados por el pueblo guerrerense, respetado por los políticos, aún por aquellos que el pueblo guerrerense no quiere. Yo creo que lo único que hemos hecho, yo en mi caso, y así lo entiendo y así lo digo, yo le tengo a don Juan Alarcón Hernández un profundo amor, un profundo cariño, una gran admiración, un respeto y gratitud. Porque en este estado, Rafael, cuando los políticos se burlaban de los homosexuales, cuando los funcionarios en el Ministerio Público hacían escarnio de aquellos muchachos que iban detenidos porque se habían puesto un vestido de mujer, aquellos muchachos que eran violados en sus derechos humanos de una manera tan terrible, don Juan Alarcón nos escuchó. Don Juan Alarcón en Guerrero es uno de los hombres a los que no solo debemos de respetar, sino de honrar. ¿Cómo no me voy a sentir yo inmensamente feliz de ser parte de estos 22 años de derechos humanos en Guerrero, cuando don Juan Alarcón Hernández es el primero en un pueblo, el primer hombre importante, sin ser una autoridad de gobierno, pero sí una autoridad moral, que abrazó, que defendió a las primeras víctimas de VIH en Chilpancingo, de SIDA. El primer hombre en Guerrero que no solo escuchó el dolor y el llanto de las madres de estas víctimas, también las cobijó con su cariño. Don Juan Alarcón, mira, yo cuando hablo de don Juan Alarcón me pongo muy sensible, porque quisiera decirle al pueblo entero la maravilla, el amor tan grande que a mí me provoca este hombre, la gratitud, Rafael. Decía don Juan hace un rato, muy bien, cuando habla y dice que hoy para cualquiera, dirían, para haber participado en la lucha por la autonomía universitaria, pues hoy parece fácil, y tiene mucha razón. Asimismo yo digo, hoy para cualquiera que habla sobre víctimas de VIH o personas que viven con VIH-Sida actualmente, pues es un tema que lo oyen mucho, pero hace 22 años no. Don Juan Alarcón hizo mucho, hizo justicia, no se atendía a las víctimas en los hospitales. Don Juan Alarcón es una gloria en Guerrero, que a mí en lo personal me cobijó, me atendió, me escuchó. Yo he llorado muchas veces ante la presencia de este gran hombre. Muchas veces he llorado. Y espero seguirlo haciendo por muchos años, porque él es para mí la gigantesca figura de un padre, de un hombre con toda esa capacidad de amar, de ser amado, de darnos un ejemplo de vida, de una vida maravillosa y plena. Don Juan es un amor, Rafa. Celebro mucho que estés aquí. Muchas gracias. Así es que cuál generosidad, no. Yo, como miles de guerrerenses,
Estoy orgulloso de ser amigo de don Juan. Estoy orgulloso de poderles contar a todos lo que yo he vivido, lo que he visto de don Juan respecto a los derechos humanos. Lo he visto enfrentarse a grandes políticos en momentos históricos de este estado, cuando los muertos de Aguas Blancas, por ejemplo, su soberbia para no irse del lado equivocado, su razón por la justicia, su valor para decirle a un gobernante en turno: no, señor, perdóneme, señor gobernador, yo estoy con el pueblo, para el pueblo, por los derechos humanos de las víctimas, no estoy para servir a usted, señor gobernador. Fíjate nada más que grandeza. Fíjate que eso es lo que a mí me sorprende, Igor. Démosle un aplauso a don Juan, por favor. Eso es algo que a mí me sorprende mucho, porque tú lo estás refiriendo públicamente, pero la apreciación que tengo dentro de la investigación que hice de don Juan Alarcón es que la gente lo ve como un papá desde la calidad moral, no lo ve como el funcionario público de derechos humanos. Tienes mucha razón, investigaste muy bien. Claro. Don Juan, sin equivocarme, es el guerrerense más amado y respetado en el pueblo de Guerrero. Y eso Fíjate, qué maravilla. es sorprendente, porque difícilmente podemos encontrar este tipo de personajes al interior de diversos estados. Difícilmente podemos identificar aun cuando sean de Comisión de Derechos Humanos. Exacto, ¿verdad? es difícil encontrar un defensor nato de los derechos humanos como lo es don Juan Alarcón, por eso yo lo admiro y por eso me atreví a pedirle esta entrevista en la tarde de hoy. Y bueno, a la luz de la distancia, don Juan, ¿usted cómo se siente al ser defensor de los derechos humanos? ¿Cómo vive esa defensa de los derechos humanos? Porque la veo de boca de los guerrerenses, en el caso de Igor Petit, por ejemplo, que no lo hace como funcionario público, lo hace por pasión. Usted estaba hablando hace un momento que ayudaron a salir a Lucio Cabañas, etcétera, a personajes históricos, evidentemente, de lo que estamos hablando, y bueno, no le daban un pago por esa defensa, lo hacía con pasión y por vocación per se de la defensa de los derechos humanos. Quisiera comentarte antes, si me permite, fíjate, una de las cosas que don Juan me ha permitido hacer, que finalmente lo han hecho los derechos humanos. En las cárceles de Guerrero, obviamente que hay personas que están en las cárceles, y don Juan me ha ayudado a darle la libertad a enfermos con VIH. Qué interesante, eso no se ha visto. Que yo en otros estados, le hablo a don Juan, le digo: oiga, don Juanito, fíjese usted, yo le digo con mucho cariño, don Juanito, fíjese usted, don Juanito, que en tal cárcel hay una persona así, está en su tercera etapa, se está muriendo, don Juan, pues ¿para qué? Ayúdenme. Don Juan interviene a través de los derechos humanos y hemos logrado que le den la libertad a esas personas para que se vayan a morir con dignidad a su casa. Eso es una de las cosas que don Juan siempre ha hecho. Don Juan siempre ha estado pendiente de la comunidad lésbico-gay en las cárceles y también en los hospitales. Qué interesante. Y eso es algo que a mí me brinca, me llama mucho la atención en positivo, porque pues sí, conocemos muchos funcionarios de derechos humanos, muchos personajes, pero esos son funcionarios, ejercen sus funciones como tal y se acabó. Pero hay muy pocos personajes que ya tienen esa vocación, que la viven y que han luchado por los derechos humanos, inclusive aún antes de que se creara. Y que son funcionarios, Rafa, como aquellos que dice esa vieja canción que dice que no dejaron una huella en el camino, exacto. Que se quedó en el aire sin respiro y al final del tiempo la borró. Exacto. No, don Juan llegó para quedarse y se va a quedar eternamente, siempre en el corazón de todos los guerrerenses. ¿No? ¿Cómo no? Eso es interesante. ¿Y cómo lo vive usted a la luz de la distancia? Bueno, mira, yo creo que ser defensor de los derechos humanos, pero de verdad, sí, claro, se requiere de mucha vocación, una gran sensibilidad. Creo que yo la tengo. Totalmente. Tengo esa sensibilidad. Y por ejemplo, llegan aquí algunos quejosos peticionarios que
me duele mucho su situación. Y lo peor del caso, digo, lo peor porque eso muchas veces te enferma. Hacer tuyo el problema del que llega a manifestarte su problema. Lo hago mío, sobre todo me duele mucho cuando ese asunto no se puede resolver teniendo vías de solución, pero que en la burocracia te enredan todo y entonces no puedes resolver el problema y eso te afecta, te hace, te enoja, te hace sensible ante tal circunstancia y tal vez eso también te va con el tiempo deteriorando tu salud, Claro. porque estás haciendo tuyo el problema de los demás. Claro. Y ese es un verdadero defensor de derechos humanos. Hay muchos defensores de derechos humanos, efectivamente, que llegan por razones políticas, generalmente es eso. Y se la pasan muy bien en las comisiones de derechos humanos. Lo digo con toda libertad porque así es. Pero hay muchos que se entregan ahora sí vamos a decir, a la función de derechos humanos, que no se la llevan de montito. Exacto, como es su caso. Como es su caso. Hay que trabajarle, hay que entrarle, tiene unos problemas internos, tiene unos problemas externos, tiene unos problemas frente al Estado, porque no todo es miel sobre hojuelas, piensan que derechos humanos es miel sobre hojuelas, no, es una problemática en razón de qué circunstancia. Aquí está uno en medio, y más que en medio está uno con el lado de la sociedad. Claro. Entonces, si uno quiere una recomendación, mi amigo entrañable, que es director o secretario de Seguridad Pública del Estado, se convierte en mi enemigo porque ya le quiere una recomendación. Entonces yo digo, los funcionarios defensores de derechos humanos pudiéramos pensar que no tenemos amigos en el gobierno, Claro. porque en cualquier momento se rompe ese hilo delgado que existe en esa relación institucional o de amistad entre el defensor de los derechos humanos y el gobernante en turno o el funcionario poderoso que no admite jamás una recomendación. Claro. Entonces es difícil la posición. Yo, por ejemplo, veo fácil la situación, digo fácil desde la perspectiva de la definición que tú puedas tener en un momento dado. Si yo soy colaborador directo del gobernador del estado, sé cuál es mi posición. Claro. Voy a defender al gobernador hasta el último momento, porque esa es mi función. Pero si estoy aquí en esta posición, pues tengo que oír a las partes, y si las partes tienen razón, giro una recomendación, inclusive si se trata dirigida al gobernador, pues al gobernador se la dirijo. Claro. No en contra de él, pero sí dirigida a él, o dirigida al secretario general de gobierno. Muchas veces no quisiera uno llegar hasta esos extremos, pero si no hay posibilidades de una solución de amigable composición en el trayecto entre la queja y la investigación, pues entonces es difícil. Claro. Es difícil para un defensor de derechos humanos. La posición que se tiene de un defensor es muy difícil, salvo que lo que te dije, llevársela de muertito. Y decir, Que no es su ay, caso. ¿para qué? En contra del gobernador, ay, que se vaya. Ay, véanla. Traten de arreglarla y de archivarla. Ok. Y justamente desde esa perspectiva, ¿cómo ve la vida futura de los derechos humanos, no solo en Guerrero, sino en todo México? Porque como bien dice usted, ahora, hoy en la actualidad, en el día a día, ya muchos nos decimos, o muchos se dicen que son defensores de derechos humanos, pero ya está todo hecho.
ya está la mesa puesta para la defensa de esos derechos. Así es. Ya está regulado el reconocimiento de los Así es. derechos humanos. Así es. ¿Cómo vive usted el futuro de los derechos humanos en México en particular, o sea, en todo el país? Sí, yo digo que los derechos humanos en un momento dado dice o son mitos o realidades. Claro, nuestra respuesta es son realidades. Que en algunos casos no se acatan, bueno, es por las mismas circunstancias que se dan dentro de un contexto antidemocrático. Pero en los caminos de la democracia, los derechos humanos son una realidad. Y esto se da en el mundo. Sí. No es solamente en México ni es en Guerrero. En muchos casos hay gobernadores que detestan los derechos humanos. Nosotros tuvimos aquí algunos que detestaron los derechos humanos y querían, si hubieran podido desaparecer a la Comisión de Derechos Humanos, la desaparecen. Ese es el verdadero problema. Entonces hay retos y desafíos en torno a los derechos humanos. ¿Cuáles son esos retos? El cumplimiento de los avances formales que se han dado en la Constitución General de la República. En junio 10 de 2011 se promulgó una reforma constitucional con la reforma de 11 preceptos constitucionales que dieron un gran avance en el desarrollo de los derechos humanos, porque vino el reconocimiento de todos los tratados internacionales. Eso fue un gran paso. El reconocimiento de la diversidad sexual, Sí, y viene muy claramente. Antes se decía todas las diferencias, ahora no, hace diferencias sexuales, muy claramente. Luego vienen aspectos relacionados con el cumplimiento de los estándares internacionales, de los pactos de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, etc. Viene un reconocimiento que es bien importante, el de pro persona. Esto quiere decir, cuando hablamos de pro homine o pro persona, de que la ley la mejor disposición legal debe aplicarse a favor de la persona que merece el reconocimiento. Es decir, no va a haber contradicción o dicotomía entre leyes. La ley mejor es la aplicable a favor del quejoso desprotegido. Entonces, estos son avances. ¿Qué avances necesitamos? Avanzar en la democracia. Derechos humanos sin democracia es nulo. Entonces debemos avanzar en la democracia para que se fortalezca por un lado la democracia y por otro lado los derechos humanos. Pero también debemos estar pensando en un trinomio: democracia, derechos humanos y justicia. Si no hay justicia, pues no hay derechos humanos. Si no hay democracia, no hay justicia. Y si no hay derechos humanos, no hay ni justicia ni democracia. Claro. Entonces, esos son los retos. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que impulsar el campo para que haya desarrollo humano. Mientras no haya desarrollo humano, mientras no haya desarrollo sustentable, Claro. no podemos hablar de derechos humanos. Yo he dicho lo siguiente, y lo reitero aquí en este momento, ante tu presencia y la presencia de los amigos. La peor ofensa o agravio o violación de los derechos humanos es la pobreza. No podemos hablar de paz, ni de libertad, ni de justicia en un pueblo hambriento, en un pueblo pobre. Yo espero que el presidente Peña Nieto, que está empeñado en un programa de la Cruzada Nacional en contra del hambre, la lleve a cabo en todos sus efectos, y que aquí en Guerrero, con Ángel Aguirre, se den las condiciones para que este programa, este proyecto sea de lo más eficaz e importante en los municipios más pobres de Guerrero.
Ángel Aguirre, yo sé que es un hombre sensible y tengo fe en que él, junto con el presidente, van a hacer muchas cosas por Guerrero. Pero claro que en este momento la gente quiere ver acciones, ¿no? Quiere ver acciones y en consecuencia todos los actos que florezcan en este renglón del hambre, del empleo, de la democracia, del referéndum, de la revocación de mandato, del plebiscito, de la participación ciudadana democrática. Todo esto bagaje lleva implícita la reforma constitucional, será lo que garantice plenamente los derechos humanos en Guerrero y en México. Esa es la aspiración que tiene Juan Alarcón con respecto a los derechos humanos. Esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza en este trabajo tan vilipendiado, porque es vilipendiado, pero al mismo tiempo tan reconocido por la gente buena. Y creo que la gente buena es la mayoría. Exacto. Y bueno, para terminar, bien, mi última pregunta sería, igual, antes de que nos haga favor, don Juan, de responder. ¿Tú consideras que ya los políticos de Guerrero, los funcionarios públicos de Guerrero, entienden la existencia de los derechos humanos como tal? ¿O realmente hay que seguir haciendo un trabajo de sensibilización, específicamente desde la trinchera del colectivo LGBT? Yo creo que hay que seguir haciendo trabajos de sensibilización, por supuesto. Sí, don Juan ya lo dijo claramente, me uno a lo que él dice y lo dice con tanta sabiduría que yo no quiero decir una sola palabra más. Ok. ¿Y usted, don Juan? Bueno, yo digo lo siguiente, que nosotros buscamos como proyecto y propósito es que los derechos humanos se cumplan, pero no por obligación, Exacto. sino por convicción. Del corazón, del alma. Sí, Que el funcionario no diga, tengo que hacer esto porque este cabrón ombudsman me está recomendando. No, que diga, qué bueno que el ombudsman recomiende esto, porque este señor, este individuo es un perverso y lo voy a correr. sí. Esa va a ser Sí, don Juan. convicción. Okay. Es el reto. Wow. Pensándolo bien, si quiero decir algo. ¿Verdad? Es que don Juan acaba de decir algo muy importante. Yo estoy de acuerdo que no debe de concientizarse como una obligación, sino como una necesidad moral, espiritual, sublime de querer cambiar las cosas. Y yo lo veo así, lo que acaba de decir. Yo fui acusado en la Comisión de los Derechos Humanos. Yo fui ¿Ya te acusado. recomendé? No, todavía no. Yo fui acusado en la Comisión de los Derechos Humanos por alguien que con una bandera de calumnia y bajo el emblema de derechos humanos quería que yo lo apoyara en algo que yo no podía hacerlo. Y como dijo bien don Juan, y mira, me ha liberado en este momento ese pesar que yo tenía tan grande, porque él me lo acaba de regalar en este momento cuando dice, por no apoyar una calumnia, me convertí en enemigo de alguien que es de mi comunidad. Pues qué tristeza, porque entonces don Juan sabe lo terrible y lo difícil y lo doloroso que es cuando se convierte en enemigo de un político que le tiene que llamar la atención, Claro. como cuando ha tenido que recomendar muchas veces a la policía judicial con un procurador que ha sido su amigo o su amiga. Claro. Pero creo que en el gobierno de Ángel Aguirre, yo hablo del gobernador, y como bien dice don Juan, yo lo voy a apoyar y a defender siempre, porque así como conozco a don Juanito, también conozco al gobernador. Ángel Aguirre decidió apoyar a la comunidad lésbico-gay porque en su corazón vio la necesidad de tanta injusticia. Porque Ángel Aguirre tiene muchos amigos gays de infancia, allá de su pueblo. Yo soy su amigo hace muchos años.
y conoce de esas necesidades. Entonces, en los derechos humanos, la gente tiene que de su corazón tener la necesidad de que, por ejemplo, el actual procurador, que yo no tengo el gusto de conocer, tiene que seguir los pasos que hizo doña Marta Elba Garzón, en el sentido estricto de que los policías judiciales tuvieran talleres de capacitación para cómo tratar a las personas de la comunidad gay de manera en especial, sobre todo cuando los ven vestidos de mujer. Claro. Entonces, si el procurador actual no tiene en su corazón ese amor por los derechos humanos, pues debe de haber un amor. Los derechos humanos son universales, no corresponden a una mujer o a un hombre, es para todos. Incluso, Rafael, los derechos de amor también son para los animales, claro, para los árboles. Aquí en el centro hay unos árboles que dice ayúdame, protégeme, y yo me muero de ganas de irlo a abrazar y tomarme una fotografía con él. Eso es amor por la vida, por los derechos humanos y por lo que hay. Y por eso yo admiro a don Juan. Como puedes ver, es un maestro en lo que habla y en lo que nos dice, y agradezco muchísimo la oportunidad de que me hayan invitado a este que es tu programa, y aquí estamos a la orden. Nada más agregaría lo siguiente, como puntos yo creo que sustantivos en esta charla. Número 1, hablabas de algo interesante, el derecho de la naturaleza. El derecho de la naturaleza está en avanzado. Muy pronto habrá en la Constitución el derecho de la naturaleza. Sí, qué bueno. Lo que nunca se hablaba, qué maravilla. Ahora se está hablando, pero ya en Bolivia ya se habla del derecho de la naturaleza. Aquí también se propuso en la reforma integral a la Constitución que nosotros llevamos a cabo en el Congreso. Qué interesante. Proponemos el derecho de la naturaleza. Wow. Es otro comentario. Este edificio nos lo construyó para apoyar a la Comisión de Derechos Humanos don Ángel Aguirre, cuando fue gobernador interino. Okay. Y ahora la continuidad de él dentro de este gobierno, de esta administración, y ahora como gobernador constitucional, pues ha seguido apoyando a la comisión. Sobre todo, yo le llamo apoyo el tener respeto a la institución, respeto a la autonomía. Y hace un rato dije lo siguiente, que si le pusieron atención, yo dije, pido que un faro de luz ilumine la mente de Ángel Aguirre con el propósito de que se resuelvan tantos problemas que se han presentado en Guerrero y en México, pero fundamentalmente nos interesa Guerrero, los desplazados, los grupos de autodefensa, los maestros, la violencia que se ha desatado, y de la cual viene arrastrándose no por él, sino por, ya sabemos por quién. Desde el sexenio anterior federal se vino una situación difícil de delincuencia organizada, y que solamente como que se alborotó el panal y que ahora no hemos podido controlar. Yo hablaba de un pacto, y más que de un pacto, de un acuerdo estatal por la seguridad del Guerrero. Que los actores políticos y sociales, los líderes de opinión, nos reuniéramos y firmáramos un convenio de participación y coparticipación y corresponsabilidad a favor de la seguridad del Guerrero. Esa sería mi terminación. Qué interesante, pues, don Juan, de verdad, un gusto, un verdadero placer y toda mi admiración. Muchas gracias por este tiempo, por este espacio, por haberme permitido conocerle como ser humano y como funcionario de los derechos humanos en Guerrero. Gracias, Igor, por haberme vinculado. El tiempo, sabes que es oro. En tele es oro, y además él tiene muchísimas actividades.